Capítulo número 7. Filosofía de la conciencia humana. Punto número 1. La metafísica de la crisis de Carlos Ortiz de Landizuri. Nos dice que la crisis es una palabra de esta época. Ha penetrado en la conciencia de una especie de realidad monstruosa. Estamos estrangulados por nuestra propia técnica, ciencia y organización. La protesta. Es el absurdo de la existencia, se trata de una crisis de la existencia. Se ha perdido la orientación para reivindicar el verdadero sentido de la realidad. La consecuencia es la crisis, la protesta y el absurdo de la existencia. La protesta del hombre contra sí mismo es el pataleo de quien ha perdido el conocimiento de la filiación divina y no tiene la inteligencia ni la humildad para reconocerlo. Punto número 2. El bien común. Es un bien para todos y para cada uno. Son condiciones de vida que alcanzan la existencia de mayor plenitud y dignidad. Para encontrar el bien común es necesario un cambio de mentalidad. Hay que realizarse. Realizarse es alcanzar los fines de la vida. El que busca trascender. El mismo humanitarismo de Abraham Maslow retoma las características de una persona que se realiza, las cuales son: las personas que se realizan son personas que manifiestan una eficaz percepción de la realidad, se aceptan a sí mismos y a otros, son espontáneos, autónomos y a veces místicos, cultivan profundas relaciones interpersonales, saben distinguir entre medios y fines, poseen un sentido del humor bien desarrollado y son creativos. Dice Maslow que lo que un ser humano puede ser, debe serlo. Debe autorrealizarse al afrontar los problemas reales o existenciales para los que no existe solución. En su pirámide de necesidades, la autorrealización, su falta es la frustración. El autoestima, su falta genera humillación. Sentido de pertenencia, su falta provoca alineación. Seguridad, su carencia puede generar ansiedad. Fisiológicas, carencia de lo material. Nos presenta una pirámide de necesidades humanas que son indispensables para que una persona pueda realizarse. Lo opuesto al bien común y a la realización humana que trasciende es un ser con actitud egoísta. Una persona con actitud egoísta es el que no humaniza la creación, es el que deshumaniza a las personas y las transforma en cosas. Se somete a las posesiones. Ernesto Sabato, en su obra Entre hombres y engranajes, examina el largo camino recorrido por la cultura occidental a impulsos de doble influencia de dinero y la razón, el fetichismo de la ciencia, las ilusiones del progreso, el imperio de la máquina, la civilización tecnológica, una civilización fantasmal de seres cosificados. Hay que edificar sobre sus ruinas para una nueva síntesis que albergue lo individual y lo comunitario. Punto número 3. Crisis de civilización. La nueva situación cultural. Las causas de la pobreza tienen su raíz en la poca solidaridad, en una cultura que excluye indiferente, egoísta e insolidariamente. Hace falta sensibilidad de las conciencias. La crisis de la conciencia en el desarrollo técnico sin ética y la no aceptación de la ideología ética han provocado. Punto número 1. Crisis de subjetividad personal. Vivimos en una cultura egoísta. No de la vida, sino de la viveza. Es viveza amoral del logro a costa de lo que considere sonso. Punto número 2. Destrucción del yo. Hay vacío ético. Se caen en un foso sin sentido. Los niveles de corrupción inducen al rechazo ético. El descanso explosivo, la elevación, imposibilita que el proyecto de vida. Punto número 3. Crisis de subjetividad social. Son fantasías paradisíacas al compensar la realidad de la carencia. Dentro de la crisis humano existencial de estas amenazas de. Punto número 4. El fundamento mercadológico. Es un individualismo economista basado en el egoísmo, es la eficacia de la economía individual. Se ciega las exigencias de la justicia social. El individuo se convierte en un servidor del imperio del dinero.
Los criterios de la competencia del mercado lógica son criterios construidos con una intención de favorecer a la élite económica de la sociedad, a costa de fomentar sectores desposeídos de lo más esencial para vivir con dignidad. Es el mercado frío, utilitario, racional, individual, deshumanizante y a veces salvaje. Predomina la ley de la jungla, por deseo insaciable de posesión a costa de lo que sea. Debemos procurar formar los seres humanos más sensibles por el dolor ajeno. El desarrollo económico no debe ser centrado en el egoísmo y pragmatismo social, porque entonces estaremos contribuyendo nuestro futuro en un gigante con pies de barro. Hay que sensibilizar el mercado, hay que humanizarlo, integrar inspirado en igualdad y la justicia social. No hay que permitir que se fomente una cultura light, en la que la marca de la actitud inconsciente, indiferente, egoísta se caracteriza por la generalización actual. Cabe criticar análisis de la obra El hombre light de Enrique Rojas. Punto número 5. Características del hombre light. La cultura light es una sociedad enferma, solo de hedonismo, consumismo y puro materialismo. El hombre light es un hombre sin sustancia, solo le interesa el dinero, el poder y el éxito, el gozo ilimitado y posee un vacío moral. Posee una escasa formación, es tribal, es ligero, frívolo y banal. Lo quiere todo suave, sin riesgos, es una generación que no deja huella. Es la era del plástico, es derrota del pensamiento, es el ideal consumo para la sociedad capitalista y el puro individualismo. Un hombre deshumanizado, degradado, sin lealtades, insensibilidad cruel. Es la mediocridad de un nuevo analfabetismo. Seres infantilizados con una gran ausencia de cultura. Solo interesa tener lo material y reducir lo espiritual. Consecuencias de la vida light. Adicciones. Generalmente por evasión hay un gran vacío existencial. Es un ser sin retos e ideales. Narcisismo e individualismo atroz. Se lee solo literatura Kleenex. No se tiene un proyecto de vida. Es la cultura rosa, es inmadura colectiva, chismografía con morbo, displacencia sentimental, es un brumoso con tonalidades de gris. 3 operaciones de terapia. Replantarse la vida, poner orden, renovar ilusiones perdidas, volver a un humanismo coherente, recuperar el sentido de la vida. Me interesan las personas perdedoras que han asumido su derrota y han sabido levantarse de ella. La felicidad es vocación del hombre. Se espera que las décadas venideras sean más profundas, más sabios, más morales, más comprometidos con su realidad, más espirituales y con deseos de trabajar con ilusión. Otro análisis en su escenario interesante que merece hacerse mención es el que nos presenta Erich Fromm en su magnífica obra La Revolución de la Esperanza. Una cita: crisis tecnológica y ética. Dice Fromm que hoy vivimos una forma de tecnología deshumanizada. En una sociedad dirigida por máquinas, el hombre se ha convertido en prisionero de su propia creación. Hemos de producir gente enferma para tener la economía sana. Continúa Fromm diciendo que los profetas ven realidades exentas de las miopías de una opinión pública. No desean ser profetas, se sienten forzados a expresar la voz de su conciencia. Hoy tenemos un hombre bien alimentado y divertido, pasivo y poco sentimental. La solución. La visión mesiánica de los profetas, que tienen una visión de un hombre integral y crítico, es necesario destacar la imagen de un hombre que subyace en la sociedad, la visión de educar a través de la formación liberadora, humanizadora y personalizadora. Una visión integral en donde nunca la carne se da sin el espíritu. Se aplican mutuamente. Es necesario adquirir conciencia de lo anterior para enfrentar los desafíos actuales
de la crisis existencial a través de lo siguiente. Punto número 6. Formación de la conciencia crítica de Joab Batista Livanio. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es percatarse, darse cuenta de lo que pasa en la realidad que nos rodea. La conciencia crítica es la actitud adulta que debemos cultivar en nosotros. Son maneras de afrontar la realidad. Lo opuesto es la conciencia ingenua, que consiste en ver la realidad como ciegos. Es caminar frente a la realidad a tientas. Es caminar frente a las realidades como sonámbulos y autómatas. La concientización es un proceso en el cual la persona se convence de su dignidad y descubre los valores que dan sentido a la vida. Esquemas mentales. Punto número 1. Mentalidad. Opiniones no muy claras de la realidad. Es el equivalente a la conciencia ingenua. Punto número 2. Ideología. Es la racionalización sistemática y reflexiva que hace a partir del interés de poder. Punto número 3. Cosmovisión. Es la visión del mundo con sentido crítico. Es unidad coherente de comprensión de la realidad. Esquemas característicos en la conciencia crítica. Mentalidad estática fijista. Es el momento del objeto. Es no asumir nuestra responsabilidad. Vivir sujetos a una mentalidad divina. Es persona dependiente de ritos. Es el que los sacraliza todo. ¿Qué es el hecho religioso? Si todo queda sacralizado, todo tiende a ser absolutizado. La sacralización tiende a deshumanizar. Lo correcto de una verdadera religión es la actitud solidaria y un profundo amor al prójimo. Hoy día vivimos en un culto al dinero, a los ídolos falsos, como los artistas prefabricados que impulsan una publicidad golpeando con valores falsos. Es el caso de la aplicación de la falacia populum, apelar a emociones del pueblo, por parte de la publicidad que inconscientemente aplica la psicología para manipular la opinión pública. Esto se hace con el objetivo de provocar una vida apegada al consumismo mercadológico del puro tener, sin darle importancia a la esencia de la persona que es el ser. La fe es trascendente por lo que se manifiesta en el amor al prójimo, por lo que se realiza en mí se realizan los demás. Mentalidad dinámica subjetiva. Es el momento del sujeto. Es un realismo cosmológico extremista. Es el voluntarismo frustrante. Es autosuficiencia del hombre sin fe y sin amor. Es el individualismo autosuficiente. Es egoísta. Es prepotente que deshumaniza. Es ateísmo frustrante. Mentalidad dialéctico-social. Es el momento del objeto-sujeto. Es la búsqueda de ideales comunes. Es comprender a Dios dentro del proceso de transformación de la sociedad. Es una tecnología de la esperanza. Dios entra a la historia del hombre y le da sentido. Es la búsqueda de la espiritualidad auténtica, no caer en un espiritualismo o sacralismo deshumanizado. Para ser un buen cristiano es menester del buen hombre, es estar al servicio del bien común, amar al prójimo como a sí mismo. No hay ideas sin consecuencias. Se ha dicho que los hombres que hacen drama en el mundo son radicales. Los inteligentes se aíslan porque no pueden polarizarse. El filósofo José Ortega y Gasset dicen que vivimos en una época de las masas. Lo llaman fenómeno del lleno que lo impresiona. Las ideologías que son hechas para masas educadas. El filósofo Friedrich Hegel dice: por donde pasan las ideas, 50 años después suenan los cañones. Por remotas que sean, tienen efecto en la vida real, porque todos somos hijos de nuestro tiempo. Todas las ideas tienen consecuencias, por eso convienen los estudios filosóficos. Esto sirve para que la gente sea más crítica y no sea presa de las ideologías egoístas, utilitarias, fríos, racionales, pragmáticas, en forma ciega, que solo buscan intereses del poder a beneficio de ciertos grupos élites. Arnold Toynbee
habla del fenómeno que llama retiro-retorno. Consiste en que un hombre se aleja de la vida cotidiana y se encuentra la respuesta y retorna con la respuesta al desafío de su tiempo. Todas las grandes culturas son representantes de desafíos. Es el caso de Cristo, que se retira 40 días y regresa con un mensaje del Evangelio, con una buena nueva. Lo mismo sucede con Immanuel Kant, que en 10 años no publica nada y sale con una crítica de la razón pura, y con ello cambia la filosofía. Las ideas del abstracto y alejados tienen efecto de una vida diaria. El siglo XXI tiene sus raíces en siglos anteriores, porque el hombre es hijo de su tiempo. Las ideas entre más retiradas del mundo de la vida diaria influyen a largo plazo en la vida diaria. Paso a que sigue encarnando en conductas sin que lo sepamos. Somos historia viva, la llevamos con nuestro lenguaje, es legado de seres humanos que ya no viven entre nosotros. El legado histórico es lo que somos hoy en día, somos producto de nuestra historia. El hombre y su compromiso para la justicia. Partimos de una crítica de la Madre Teresa. Hay que hacer el bien hasta que duela. Debemos hacer nuestra vida un testimonio, hacer algo para que las cosas cambien. No se puede ser cristiano y hacer cosas que estén en contra del Evangelio. Dar testimonio de un profundo amor al prójimo, decía Juan Pablo II, que no puede haber divorcio entre fe y vida. Dios nos hace libres, nos permite decidir entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. El que traiciona al pobre traiciona a Cristo. Lo que mueve al hombre es el amor a sí mismo y no a los demás. Hay que tener amor al prójimo, hay que entender, asumir y cambiar la realidad. Juan Pablo II ha dicho: los pobres son tratados como un fardo desperdiciado y rechazado por la mentalidad acaparadora. De este sistema de explotación pasamos a un sistema de exclusión social que provoca una cultura indiferente, egoísta e insolidaria. Hoy día tenemos culturas individualmente insolidarias, con disminución de una conciencia crítica. Es esencial oponerse al individualismo egoísta y utilitario, para reducir los males de la pobreza y desamparo a través de una acción solidaria permanente. Hace falta un esfuerzo del conocimiento y sensibilización de las conciencias. Sentido de responsabilidad. La responsabilidad es el precio que pagamos por ser libres. Erich Fromm, en su obra Miedo a la libertad, habla sobre el carácter. Dice que es la capacidad de tomar decisiones difíciles. Tenemos que responder las consecuencias de nuestros actos. Al final respondemos a Dios y en esta vida respondemos a los otros. Debemos ser conscientes de pagar el precio para ser mejores personas. Las personas infantiles son irresponsables. Es el caso de la tentación de la riqueza fácil. Una visión de largo plazo se basa en lo moral. Es como padre que exige a sus hijos porque los ama. Es saber esperar las cosas en su momento y lugar. Como dice Eclesiastes, tenemos que ser conscientes de la fragilidad humana. Como dice San Juan de la Cruz, quien no sabe de penas no sabe de amores, porque las penas son trajes de amores. Esto es alimento para que se piense. Lo bueno es que puede ser por la fragilidad de la vida. Un hombre excelente puede parar en la cárcel por una debilidad, porque la vida es frágil en todos los órdenes. La visión a largo plazo, basada en principios éticos, nos ayuda a ser menos frágiles. Formas o niveles de fomentar responsabilidad. Asignar responsabilidad. Hoy día se peca por la responsabilidad. Es el caso del señoritismo. Hace falta disciplina y dedicación. Si queremos cambiar a una persona, asignémosle responsabilidad. Obligación de labor por bienestar. Estamos obligados a cuidar la salud, a prepararnos para el trabajo. Debemos educarnos para absorber el sufrimiento o sacrificio. Se debe tener sensibilidad humana y no ser arrogantes. Algunos lo son hasta con los suyos. La comunidad nacional es cultivar el espíritu cívico, es preocupación por lo público. Hay que trabajar para mejorar la patria.
El bien auténtico se hace en silencio, como dice José Martí. La patria es ara, no pedestal. Es la construcción de un estado de bienestar con justicia social, seguridad social y digno de ser vivido. Ya lo decía el filósofo Santayana. Quien no aprende de los errores del pasado está condenado a repetirlos siempre. Como una manera de realizar un análisis crítico, es necesario hacer el siguiente cuestionamiento a la realidad de las universidades latinoamericanas. Punto número 8. Crítica reflexiva al pragmatismo de las universidades. Las universidades latinoamericanas están desarrollando formaciones profesionales mediocres que tienden a convertirse en las masas de técnicos intermediarios que ejecutan las decisiones de la élite social. Cada vez hay menos pensadores, una ideología marcada por aspiraciones como las técnicas pragmáticas y del estudio en funciones del mercado. Es la retórica de la técnica pragmática e individualista. El mito pragmático es hoy una ilusión. La pobreza y la crisis subjetiva de los seres humanos. El gran problema del desarrollo técnico sin espíritu crítico y así contribuir a soluciones para el desarrollo humano integral. Estando en juego la reconstrucción de una vida humana, pocos espacios con la universidad pueden abrir la posibilidad de proyectar alternativas de desarrollo adecuadas. Que emerjan proyectos nacionales. Las universidades están llamadas a hacer investigaciones adecuadas para visibilizar el desarrollo humano. El pragmatismo y el utilitarismo requieren una superación. El valor de lo práctico es inspirado en el valor más fino y menos geométrico, como diría Pascal. Hay que desempeñar un papel crítico en la sociedad, porque cada vez es más gobernada por los intereses del desarrollo económico, buscando llenar el vacío ético para responder a los desafíos de una sociedad plural, con los valores de justicia, la paz, el servicio y solidaridad. El proyecto educativo debe buscar un ser humano con el siguiente perfil: educado, libre, responsable, solidario y crítico.